A veces me doy cuenta de que lo más difícil de manifestar no es crear la realidad que deseo, sino aceptar que puede surgir con una facilidad casi desconcertante. Mi mente, entrenada por años de condicionamiento, siempre intentaba complicar lo que ya era simple. Decía que requería esfuerzo, repetición, lucha, disciplina. Pero cuando finalmente comprendí la naturaleza de la conciencia, sentí como si estuviera rompiendo un pacto silencioso con dificultad. Crecí creyendo que la realidad es sólida, lenta y resiliente, hasta que empecé a ver, ante mis propios ojos, células cambiando en segundos, campos de energía reorganizándose como si respondieran a una orden invisible. Fue entonces cuando comprendí que lo imposible no era transformar el mundo que me rodeaba, sino abandonar las creencias que me mantenían atrapada en una versión limitada de mí misma. Y esa comprensión lo puso todo patas arriba. Había algo dentro de mí que se resistía a la idea de que la manifestación fuera instantánea. Quizá porque la simplicidad siempre asusta al ego, le gusta valorar el esfuerzo, no la conciencia. Pero cuanto más estudiaba, más me daba cuenta de que la realidad no responde a la fuerza de mi deseo, sino a la calidad de mi vibración. No a lo que pienso, sino a lo que soy. Y eso cambia por completo las reglas del juego. Empecé a ver que la verdadera barrera nunca fue el universo, ni el destino, ni la falta de oportunidades. La única barrera real fue la programación que me hacía creer que el cambio debía ser lento, doloroso y gradual. Cuando comprendí que esto era solo un reflejo de mi condicionamiento subconsciente, todo se abrió ante mí, como un campo de posibilidades ilimitadas. Era casi vergonzoso admitir que la dificultad era una ilusión aprendida. Y hoy, al observar todo lo que he descubierto, veo claramente el punto central. La mente no se resiste a la manifestación porque sea imposible, sino porque es demasiado fácil. Tan fácil como para desafiar todo lo que nos han enseñado a creer. Y es en esta ruptura donde comienza la transformación que estoy a punto de revelar. A veces observo cómo la mente humana insiste en creer que tiene el control, cuando en realidad solo navega por la superficie de un océano mucho más profundo. Yo mismo me he sorprendido pensando que mis intenciones eran claras, firmes, alineadas, hasta que me di cuenta de que algo dentro de mí se resistía silenciosamente. Este algo no grita, no confronta, no discute, simplemente repite patrones. Y cuando me di cuenta de esto por primera vez, sentí como si hubiera encontrado una puerta secreta dentro de mi propia mente. Siempre digo que el subconsciente es como una grabadora antigua, de esas que lo graban todo sin preguntarse si tiene sentido o no. Simplemente acepta, absorbe y replica. Y fue entonces cuando comprendí por qué tanta gente dice querer prosperar, amar, crear, manifestar, pero sigue atrapada en el mismo ciclo. No es falta de deseo, es un exceso de programación. Una programación que comenzó incluso antes de que fuéramos conscientes de quiénes éramos. Cuando empecé a estudiar biología celular, me di cuenta de que el cuerpo no reacciona a la realidad externa, sino a la realidad en la que la mente cree. Y si el subconsciente cree en la escasez, el conflicto y la limitación, por mucho que la mente consciente intente afirmar lo contrario, las células siguen obedeciendo la orden más antigua. Es como intentar instalar software moderno en un sistema operativo obsoleto. Simplemente no funcionará. Y lo más sorprendente es que este sabotaje no proviene de una fuente maliciosa. Proviene de un mecanismo de supervivencia. El subconsciente intenta mantener todo predecible, porque lo predecible es seguro, incluso si lo predecible es doloroso. Cuando me di cuenta de esto, sentí una mezcla de humildad y liberación. Parecía que por primera vez estaba conversando con mi propia historia interior. Y ahí es donde todo empieza a moverse. Porque en el momento en que reconozco que el sabotaje no es el enemigo, sino simplemente una memoria automatizada, se abre el espacio para el cambio. No un cambio forzado, ni un esfuerzo mental agotador, sino un cambio orgánico, casi inevitable, como si la mente finalmente hiciera espacio para que surgiera algo nuevo. Y este proceso me lleva directamente al siguiente punto. Siempre que reflexiono sobre la relación entre la mente y el cuerpo, recuerdo el momento en que comprendí que cada pensamiento es, de hecho, una orden bioquímica. Es casi poético pensar que nuestras creencias, tan abstractas e intangibles, se traducen en moléculas reales que circulan por todo el cuerpo. Cuando comprendí esto, todo cobró sentido. No manifestamos lo que deseamos, manifestamos lo que nuestras células creen que es verdad. Y éstas solo creen en lo que la mente repite constantemente.
pasé años inmerso en la epigenética, observando cómo las percepciones moldean la expresión genética. Era como presenciar una conversación silenciosa entre la creencia y la biología. Si la mente envía señales de miedo, el cuerpo libera cortisol. Si envía confianza, el cuerpo libera hormonas de expansión. Y en este simple mecanismo reside la clave que tanta gente busca con demasiada frecuencia. El cuerpo responde a lo que sientes, no a lo que dices. Es un hecho biológico, no metafísico. Recuerdo un experimento que analicé en el que células, aisladas del cuerpo, respondían inmediatamente a los cambios ambientales. Y de repente me di cuenta, el entorno primario de las células no es el mundo externo, sino el mundo interpretado por la mente. Es como si cada creencia creara un microclima interno, y este microclima, a su vez, define el estado emocional que experimenta la persona. El cuerpo es simplemente un espejo químico del campo mental. Cuando comencé a observar mi propia vida, me di cuenta de cómo las viejas creencias aún desencadenaban reacciones automáticas. A veces pensaba en grande, pero mi cuerpo reaccionaba en pequeño. A veces afirmaba la abundancia, pero mi cuerpo vibraba con una actitud defensiva. Y esta inconsistencia me mostró que la mente consciente puede hablar con belleza, pero es el subconsciente el que realmente marca el ritmo. Es el director silencioso de nuestro concierto biológico. Y es precisamente cuando reconozco esta dinámica que el proceso de manifestación comienza a aclararse, porque si mis creencias se transforman en química, y esta química moldea mi estado de ser, comprender este puente se vuelve inevitable para cualquier cambio verdadero. Y este puente me lleva directamente al siguiente punto, donde el conflicto interno se manifiesta aún más claramente. Hay momentos en que me doy cuenta, casi como un susurro interno, de que mi mente consciente intenta dirigir mi vida en una dirección completamente distinta a la que mi antigua programación insiste en defender. Es como ver dos versiones de mí mismo peleándose por el volante. La versión adulta dice, quiero esto, mientras que la versión infantil responde, eso no es seguro. Y este choque silencioso es responsable de gran parte del esfuerzo que tanta gente llama lucha. Cuando comprendí que el 95% de nuestras acciones están controladas por el subconsciente, algo dentro de mí se reorganizó. Vi claramente cómo mi infancia, con todas sus observaciones ingenuas y conclusiones precipitadas, había creado mapas internos que aún hoy intentaban guiar mi camino. Estos mapas no eran maliciosos, simplemente eran infantiles. Eran respuestas demasiado simples para un mundo demasiado complejo, y cuando la vida adulta exigía expansión, estos mapas se volvieron desesperados, intentando mantener todo igual. Recuerdo notar cómo ciertos patrones emocionales se repetían como guiones ensayados. Nuevas situaciones desencadenaban viejas reacciones, como un eco del pasado. Y era curioso notar que, aún sabiendo racionalmente que podía ir más allá, algo dentro de mí me frenaba. Era el niño interior, aún atrapado en la creencia de que el mundo funcionaba de la forma limitada en que alguna vez lo interpretó. Y esta comprensión me inspiró una profunda compasión por mí mismo. Al comprender este conflicto, empecé a ver que el problema nunca fue la falta de capacidad, fue la falta de actualización. La mente consciente puede ser brillante, creativa y visionaria, pero el subconsciente es práctico, repetitivo y automático. No crea lo nuevo, sino que replica lo viejo. Y si las creencias heredadas dicen que es peligroso crecer, amar, exponerse y prosperar, bloquearán cualquier intento de expansión, no por malicia, sino por una protección mal calibrada. Y es precisamente en este punto que la manifestación se vuelve tan desafiante. Porque mientras una parte de mí intenta avanzar, otra intenta mantenerme a salvo en el viejo territorio. Esta fricción interna es como caminar con un pie en el acelerador y el otro en el freno. Y esta fricción nos lleva inevitablemente al siguiente paso, donde el campo energético comienza a revelar lo que realmente estamos emitiendo. A veces siento, casi físicamente, que mi cuerpo transmite algo incluso antes de formular un pensamiento claro. Es como si hubiera una vibración silenciosa, un campo que llega primero, atraviesa el entorno e informa al universo quién soy realmente en ese momento. No quién digo ser, sino quién realmente creo ser.
y esta percepción ha cambiado por completo mi comprensión de la manifestación. Cuando empecé a estudiar física cuántica aplicada a la biología, comprendí que cada célula del cuerpo es una pequeña antena. Recibe y emite señales electromagnéticas constantemente. Esto significa que mis creencias no están atrapadas en mi mente, sino que irradian hacia afuera. Emitimos más energía que palabras. Y lo curioso es que esta energía es honesta. Revela lo que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos. Recuerdo una vez que insistí en afirmar cosas positivas, pero sentí que mi cuerpo reaccionaba con tensión. Era como si dijera, soy abundante, pero mis células respondieran, no, no lo eres. Y por más que repitiera frases bonitas, el campo energético no mentía. Seguía emitiendo inseguridad, duda, miedo. Y el universo, que responde al campo y no al discurso, devolvía exactamente esa frecuencia. Fue entonces cuando comprendí que la coherencia es el verdadero lenguaje de la manifestación. Cuando mis emociones, creencias y energías se alinean, el campo se fortalece, se estabiliza y vibra. Y es esta estabilidad la que empieza a reorganizar la realidad que me rodea. No es la fuerza del deseo, es la vibración de la certeza. Una certeza que no surge de la mente racional, sino de todo el cuerpo operando al unísono. Y cuanto más profundizaba en esta comprensión, más claro me parecía que la mayoría de la gente intenta manifestar con palabras cuando debería estar ajustando el campo. Porque la energía siempre es lo primero. Precede a la acción, moldea el entorno, traza el camino. Y es precisamente esta profunda comprensión la que nos lleva directamente al siguiente punto, donde la confusión entre el pensamiento positivo y la vibración real se hace aún más evidente. Durante mucho tiempo, observé a personas repetir frases positivas como mantras, creyendo que bastaría para reescribir su historia interior. Y comprendí la intención. Después de todo, los pensamientos tienen poder. Pero lo que pocos comprenden es que si el cuerpo vibra de miedo, inseguridad o instinto de supervivencia, ninguna afirmación puede romper esa barrera biológica. Es como intentar plantar una semilla en tierra congelada. La idea es buena, pero el entorno no la deja germinar. Yo mismo he experimentado esta desconexión. A veces mi mente me decía que todo estaría bien, pero mi cuerpo respondía con tensión, como preparándose para un ataque invisible. Fue entonces cuando me di cuenta de que el pensamiento positivo no cambia nada si la fisiología sigue funcionando en modo de defensa. El cuerpo es demasiado honesto. Registra cada experiencia pasada y reacciona basándose en esos recuerdos, no en intenciones futuras. Empecé a darme cuenta de que cuando una persona repite afirmaciones sin alterar su estado emocional interno, crea un cortocircuito. La mente dice una cosa, el cuerpo siente otra y el campo energético emite exactamente la vibración del sentimiento, nunca la frase. Por eso tanta gente dice que intentó manifestar y no pasó nada. No es falta de fe, sino falta de coherencia. La vibración del cuerpo siempre prevalece sobre el discurso de la mente. La biología nos muestra algo fascinante. Las células no responden a palabras, sino a frecuencias químicas. Si el cuerpo está inundado de hormonas del estrés, opera en modo de protección, y la protección es lo opuesto a la expansión. Toda manifestación requiere apertura, pero el miedo cierra. Requiere confianza, pero el trauma contrae. Requiere presencia, pero la mente alerta vive en el futuro o en el pasado. Y esta divergencia crea un abismo interno que ningún pensamiento puede llenar. Y es precisamente cuando reconozco esta inconsistencia que el camino hacia la verdadera manifestación comienza a revelarse. Porque en lugar de intentar convencer, recuerdo claramente el momento en que me di cuenta de que no éramos prisioneros de nuestros genes. Fue una revelación. Fue casi como si hubiera pasado décadas creyendo que el destino biológico era una sentencia inamovible, hasta que finalmente comprendí que los genes son solo posibilidades, no condenas.
y fue la epigenética la que me mostró que la percepción, esa pequeña lente subjetiva, es lo que realmente decide qué posibilidad se convierte en realidad. Cuando analicé mis primeros experimentos con células, me impresionó ver cómo cambiaba su comportamiento simplemente porque cambiaba el entorno. Y aún más impresionante fue darme cuenta de que, en los humanos, es la mente la que crea el ambiente interno. Si percibo una amenaza, mis células entran en modo de protección. Si percibo seguridad, se expanden. Fue entonces cuando comprendí que mi biología no respondía al mundo, sino a cómo yo lo interpretaba. Entonces comencé a observar a las personas que me rodeaban y vi claramente cómo dos personas que experimentaban la misma situación tenían respuestas completamente diferentes. Una se volvía temerosa, la otra creativa. Una se cerraba, la otra se abría. Y esto no ocurría por casualidad, sino debido a percepciones profundamente arraigadas. La epigenética estaba ahí, actuando como un puente entre la creencia y la biología, moldeando el cuerpo en tiempo real, basándose en interpretaciones internas. Y cuando esa comprensión realmente caló hondo, todo cambió. Me di cuenta de que al cambiar mi percepción, reescribo el entorno químico interno que se comunica con mis células. Y cuando mis células reciben nuevas señales, comienzan a activar potenciales genéticos previamente latentes. Es casi como despertar capacidades biológicas que esperaban a que la mente cambiara para florecer. Esta comprensión me trajo una sensación de libertad que nunca he olvidado. Y es precisamente en este punto que la manifestación comienza a cobrar impulso, porque cuando las percepciones cambian, la biología cambia. Cuando la biología cambia, el campo energético cambia. Y cuando el campo cambia, la realidad comienza a responder. Y esta cadena de transformación me lleva directamente al siguiente tema, donde la alineación entre las emociones, las creencias y el cuerpo hace que el proceso sea aún más poderoso. A veces siento que el mayor error sobre la manifestación es creer que es un acto mental cuando en realidad es un estado biológico. Me di cuenta de esto al observar cómo mis emociones, mis creencias y mi cuerpo reaccionaban juntos o en completo desorden. Era como si cada uno hablara un idioma diferente. Solo cuando aprendí a armonizarlos, algo empezó a cambiar de verdad, de forma tangible y consistente. Lo primero que entendí es que las emociones no surgen de la nada, son respuestas químicas creadas por creencias profundamente arraigadas. Y si intento cambiar mis emociones sin cambiar mis creencias, entro en conflicto conmigo mismo. Es como intentar sonreír mientras todo el cuerpo está en alerta máxima. Por eso empecé a trabajar primero en las percepciones, reescribiendo gradualmente el tejido mental que moldea lo que siento. La emoción siempre es la consecuencia, nunca la causa. Entonces comprendí que el cuerpo es la última etapa de esta cadena. Es la máxima expresión de lo que la mente y el campo me dicen. Así que, en lugar de intentar forzar sentimientos de paz o abundancia, comencé a ajustar mi fisiología, respiración, postura, ritmo. Pequeños cambios que envían mensajes directos al sistema nervioso. Y cuando la mente percibe que el cuerpo está en un estado de seguridad, comienza a actualizar sus creencias. Es una danza, no una orden. Fue entonces cuando comprendí la fórmula: emoción alineada con creencia, creencia alineada con percepción, percepción alineada con el entorno interno que creo a diario. Cuando esto sucede, el campo energético se estabiliza, como si finalmente encontrase su frecuencia natural. Y es en esta estabilidad que el universo lee mi estado. No lee mis palabras ni mis deseos, lee mi alineación. Y cuando estoy internamente coherente, la realidad que me rodea responde como si esperase esta señal. Y es precisamente cuando logro esta alineación que algo extraordinario comienza a suceder. Las manifestaciones dejan de parecer esfuerzo, de requerir repetición, de ser una búsqueda. Empiezan a surgir como consecuencia natural de un estado interno. Y este estado me prepara para el siguiente punto, donde el cuerpo entra en coherencia y la realidad parece responder casi al instante. Hubo un momento en mi investigación en el que me di cuenta de algo casi increíble. El cuerpo no necesita años para cambiar, necesita coherencia. Cuando la mente, las emociones y la fisiología se mueven en sincronía, es como si se activase un interruptor interno. Sentí esto muchas veces, una alineación tan profunda
que parecía que cada célula sabía exactamente qué hacer. Y curiosamente, es en este estado que la vida comienza a reorganizarse a nuestro alrededor con una velocidad inexplicable. Recuerdo haber observado a pacientes que, al entrar en un estado de coherencia emocional, alteraban sus parámetros biológicos en cuestión de minutos. La presión arterial, la actividad cerebral, los patrones hormonales, todo cambiaba como si se hubiera instalado un nuevo programa. En este estado, el cuerpo funciona en armonía, como un campo unificado. Y cuando este campo se estabiliza, la realidad externa parece responder como un eco. El mundo reacciona a lo que el cuerpo transmite. Fue entonces cuando comprendí que la manifestación no depende del esfuerzo, sino de la resonancia. Si mi campo es coherente, no pide, no implora, no lucha, se comunica. Y esta comunicación es tan clara que el universo responde de inmediato, como si escuchase una señal que finalmente se ha aclarado. Lo noté incluso en los pequeños detalles, oportunidades que surgen, encuentros inesperados, situaciones que se resuelven con una precisión casi matemática. Y cuanto más estudiaba este fenómeno, más claro me parecía que la coherencia no es un estado emocional aleatorio, sino una firma energética. Surge cuando dejo de contradecirme internamente, cuando dejo de emitir miedo mientras deseo expansión, cuando dejo de cargar con el pasado mientras sueño con el futuro. La coherencia es el momento en que todo en mí apunta al mismo lugar. Y cuando eso sucede, la manifestación deja de ser un intento y se convierte en una consecuencia. Este estado es tan poderoso que una vez experimentado es difícil de olvidar. Crea un punto de referencia interno, un nuevo punto de referencia para la alineación, casi como una contraseña vibratoria a la que el cuerpo aprende a acceder de nuevo. Y es precisamente esta memoria celular de coherencia la que prepara el camino para el siguiente punto, el momento en que abandonamos la mente automática y entramos definitivamente en la mente creativa. Durante gran parte de mi vida, me di cuenta de que operaba en piloto automático. Era como si siguiera un viejo guión, escrito mucho antes de que me diera cuenta de que podía elegir un camino diferente. La mente automática hace precisamente eso. Repite. Se centra en la supervivencia, en la previsibilidad, en conservar energía. Y si bien este mecanismo es útil, también nos mantiene atrapados en lo que ya sabemos. La verdadera transformación comienza cuando decido salir de este modo reactivo. Recuerdo el momento en que comprendí la diferencia entre reaccionar y crear. Reaccionar es instintivo, casi mecánico. Crear requiere presencia. La mente creativa no opera desde el pasado, opera desde el presente. Y eso lo cambia todo. Cuando estoy verdaderamente presente, no reproduzco patrones inconscientes, proyecto nuevas posibilidades. Fue entonces cuando empecé a comprender que la manifestación no ocurre mañana, ocurre en el momento en que elijo conscientemente qué versión de mí mismo tomará el control. Pero esta transición no es algo que presione, es un proceso de entrenamiento, una redirección suave y constante. Empecé a notar cuándo mis pensamientos volvían a caer en viejos patrones y volvía mi atención al estado que quería cultivar. Era casi como entrenar un músculo mental que desconocía. Y cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de que mi mente se volvía maleable, flexible y creativa. Fue a través de este entrenamiento que me di cuenta de algo extraordinario. Cuando salgo del pensamiento automático, mi cuerpo responde de inmediato. Mi respiración cambia, mi campo energético se expande, mi intuición se aclara, mi biología comprende que ya no estoy anclada en el pasado. Y en este estado, decisiones que antes parecían imposibles comienzan a surgir de forma natural, casi sin esfuerzo. Es como si finalmente tuviera acceso a una versión de mí misma que siempre ha estado ahí, esperando ser activada. Y cuando esa mente creativa se estabiliza, la manifestación deja de ser un deseo distante y se convierte en una expresión natural de mi conciencia expandida. Empiezo a comprender que no solo reacciono al mundo, sino que influyo en el campo que moldea el mundo que me rodea. Y es precisamente esta expansión la que prepara el terreno para el siguiente punto, donde la conciencia y el subconsciente finalmente se encuentran y la manifestación se vuelve instantánea. Hubo un momento, en medio de mi investigación y mis propias exploraciones internas, en que me di cuenta de algo que lo transformó todo. La manifestación solo se vuelve instantánea cuando ya no hay división dentro de mí, cuando el consciente desea y el subconsciente concuerda, cuando la mente piensa y el cuerpo siente lo mismo, cuando ya no hay conflicto, ni resistencia silenciosa, ni recuerdos que intenten devolverme a lo que ya pasó. Es en este estado de unidad que la realidad deja de persistir.
Experimenté esto por primera vez de una forma casi inesperada. Fue como si mi intención hubiera fluido de mí con tanta claridad que el universo no tuvo más remedio que responder. No había ruido interno, ninguna duda oculta, ningún miedo disfrazado de cautela. Solo había una profunda coherencia, una especie de sí vibrando en cada célula de mi cuerpo. Y cuando ese sí se hace completo, la realidad se moldea como si solo estuviera esperando esa alineación. Entonces empecé a comprender que la manifestación instantánea no se trata de velocidad, sino de claridad. No se trata de fuerza, sino de alineación. Cuando el subconsciente deja de actuar como freno y empieza a actuar como amplificador, todo adquiere una nueva fuerza. Las señales que emito se vuelven más fuertes, más estables, más directas. Es como si el campo energético finalmente hubiera encontrado su verdadera firma, y esta firma reorganiza todo a su alrededor con sorprendente precisión. Y cuanto más experimentaba este estado, más me daba cuenta de que no era místico, sino biológico.